Queridos jóvenes, un saludo para cada uno de ustedes. Mi nombre es Luis Cabrera. Estoy en esta oportunidad presentando la actividad número uno para cuarto año medio correspondiente a la semana del 30 de marzo al 3 de abril. Es la primera actividad que realizaremos a través de la plataforma Classroom, así que espero que les sea de utilidad. En primer lugar, les quiero mandar un saludo afectuoso a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien, tranquilos, junto a sus familias. Les recuerdo que estoy aquí para reforzar ciertos conocimientos y para apoyarle en todo aquello que necesiten. Cualquier duda o inquietud que se presente durante este proceso, usted puede contactarse conmigo al correo institucional lcabrera@newland.cl. No dude en contactarse en caso de que tenga cualquier inquietud. Para eso estamos, chiquillos. Partamos con un breve pensamiento. Hay que hacerle caso a aquellas personas que son más sabias y que han tenido mayores experiencias que nosotros. Ya Gandhi nos dice, nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Precisamente, chiquillos, si nos esforzamos, ¿cierto? Si hacemos nuestro mayor esfuerzo en aquel objetivo que queremos conseguir, es eso lo que nos va a traer aparejada una victoria. ¿Ya? Así que no es el resultado propiamente tal, es el esfuerzo que ponemos en ello. Así que eso es lo que espero que consideren para esta actividad y para las que vienen a continuación. Esforcémonos al máximo ya para conseguir esos resultados que ustedes esperan. Yo estoy aquí y estamos los profesores todos dispuestos a ayudarles en todo aquello que necesiten. ¿Qué es lo que vamos a hacer de manera concreta hoy? Vamos a revisar respuestas posibles para la actividad de comprensión del fragmento de la novela El túnel, que está en la página 30 del texto de lenguaje. Ya, insisto que son respuestas posibles porque como es una actividad de comprensión de lectura, usted podría haber redactado su respuesta de manera un tanto distinta. Lo que yo voy a mostrar son ideas fuerza, ciertas ideas centrales que deberían estar en cualquier respuesta, ¿ya? Para ser coherente con lo que el texto plantea y con lo que la pregunta solicita. Bien, así que partamos a ello. Partamos con la actividad entonces. Si no tiene el libro a mano, si no tiene su guía a mano, entonces es momento que ponga pausa, ¿ya? Ponga pausa y vaya a buscar ese material para que lo vayamos revisando en conjunto. ¿Estamos listos? Adelante. Esta es la actividad que usted debía contestar. Está, como ya les dije en la página que se indica anteriormente. Es importante, y aquí voy a recalcar esto, es importante que se fije en estos detalles. En este caso, y como siempre, las preguntas están separadas por habilidad, chiquillos. Es muy importante que tengan en consideración esto, porque considerando que este año ustedes van a tener que rendir una prueba de comprensión de lectura, ya es importante ser consciente de cuáles son los procesos y las habilidades que estamos poniendo en juego para poder resolver una actividad de comprensión de lectura. ¿Ya? Así que vamos a ir haciendo referencia a ello en cada una de las preguntas. La primera pregunta decía lo siguiente: ¿por qué Castel decide contar la historia de su crimen? ¿Ya? ¿Cuál es la razón, ¿cierto?, por la que él desea contar la historia de su crimen? Fundamenta con una cita textual. Esta es una pregunta de inferencia. No aparece textual explícitamente, por lo tanto usted tiene que extraer la información desde ahí y establecer ya una cierta conexión entre ellos para poder determinar cuál podría ser esta razón. Lo que Castel dice, ¿cierto? Y lo que nos plantea a nosotros es que él decide narrar la historia de su crimen porque desea encontrar, aunque sea a una persona que lo pueda entender. Eso es lo que él nos dice, ya que, por lo que también nos da a entender, la única persona que a él lo comprendía realmente, lo que lo entendía, es precisamente la persona a la que él asesinó. Por lo tanto, esa es la razón por la que él decide contarnos su historia, ¿ya? Que alguien, o encontrar eventualmente a alguien que lo pueda entender. Bien, esta es una pregunta de inferencia, la pregunta número uno. La pregunta número dos es una pregunta que requiere que usted sintetice información, es una pregunta de síntesis. Ya tiene que buscar información en el texto, resumir, tomar esos elementos centrales para elaborar una idea. En este caso lo que se solicita es lo siguiente: describe el tono y la actitud del narrador a partir del capítulo 1 del fragmento. Según esa descripción, ¿qué se puede afirmar acerca de la personalidad de Juan Pablo Castel? ¿Ya? ¿Qué podemos afirmar o decir respecto de la personalidad de este personaje? Considerando los datos que él mismo nos da, porque el texto está relatado en primera persona, considerando la forma en que él plantea los temas, considerando lo que dice y cómo lo dice, ya nosotros podríamos determinar lo siguiente: el narrador adopta un tono irónico en principio y un tanto agresivo en algunos momentos también. Su actitud es de menosprecio en relación con su crimen en particular, ¿ya? Y con los delincuentes en general. Tiene cierta actitud ya de menosprecio ya hacia su crimen específico y también como los delincuentes en general. Como si le restara gravedad al asesinato cometido. Como si no fuera tan importante, pareciera, lo que ha hecho. ¿Ya? Lo toma como algo bastante natural.
Sin embargo, manifiesta, lo dice, ya, compadecerse del sufrimiento humano en otros contextos. ¿Ya? Él entiende que hay otros contextos en que sí hay sufrimiento, como la tortura del pianista, por ejemplo, en el campo de concentración. Según esto, su personalidad es ambigua entonces, ¿ya? Y contradictoria, pues aunque afirma por una parte no tener que dar explicaciones a nadie, ¿ya? Él nos dice eso, por otro lado también nos señala aspectos de su personalidad, ¿ya? Dice, señala detalladamente algunos aspectos de su personalidad para evitar malos entendidos. Por lo tanto, tenemos esta doble visión. Es ambigua y un tanto contradictoria su forma de ser y su forma de plantearse frente a esta situación. Bien, esto podrían ser algunas pistas respecto de lo que debería haber contestado en esta pregunta respecto de la personalidad de Juan Pablo Castel. La pregunta número 3 es una pregunta que requiere que usted interprete, es una pregunta de interpretación. ¿Ya? Dice, ¿a qué se refiere Castel cuando al final del texto dice que fue como si la pequeña escena de la ventana empezara a crecer y a invadir toda la tela y toda mi obra? ¿A qué se refiere cuando dice eso? Según lo que nosotros podemos comprender y tomando los elementos del texto y elaborando una interpretación, podríamos decir que es posible que se refiera a que los sentimientos que inspiraron la creación de la escena de la ventanita afectaron su vida en gran medida, lo afectaron. Incluso podría decirse que él de alguna manera se convirtió en aquella persona que está frente al mar, en el caso del cuadro es una mujer, pero podríamos incluso llegar a interpretar que de alguna manera él ocupa ese lugar ahora, ya de aquel que está frente al mar esperando volver a encontrar a los jóvenes de la exposición. Perfecto. Esa podría ser una interpretación, ¿ya? De esa situación cuando él dice precisamente fue como si la pequeña escena de la ventana empezara a crecer y a invadir toda la tela y mi obra, ¿ya? Se traspasa de alguna manera a él también. Pregunta número 4. También es una pregunta de interpretación, ¿ya? Requiere que usted interprete y dice lo siguiente. El narrador afirma que la vanidad está en los lugares más inesperados, al lado de la bondad, de la abnegación, de la generosidad. Lo que se pide de usted es que interprete esta afirmación en relación con la alusión, con la referencia que hace a Léon Blois que incorpore además usted en su respuesta la información de la nota al pie de la página 27. Entonces, considerando esos elementos, aquí usted se le pide que interprete, pero que interprete ya esto en relación con la mención que hace de Léon Blois y además que haga relación de la nota al pie de página que está en la página 27, valga la redundancia. Entonces, considerando eso, podríamos nosotros interpretar algo como esto. El narrador menciona a Léon Blois, pues este escritor se defiende de la acusación de soberbia con una respuesta que implica soberbia. O sea, de alguna manera él también ya se defiende de no ser soberbio con una respuesta soberbia, que implica soberbia. Por lo tanto, como se indica en la nota al pie de página, y ahí estamos haciendo la conexión con la nota, este escritor era devoto católico, pero sus acciones contradicen los valores católicos. Por lo tanto, de alguna manera lo que se plantea aquí es que ya lo que se dice con palabras no se ejecuta o no se hace. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, quizá está haciendo referencia a la idea de la vanidad. ¿Bien? Es una interpretación. Podríamos haber llegado a esto. Estamos haciendo algo relativamente correcto porque estamos conectando la referencia a Léon Blois y estamos haciendo mención también a la información que se nos entrega en la nota al pie de la página 27. La pregunta número 5 es una pregunta de evaluación. Requiere que usted evalúe, ¿ya? La información que se le presenta y emita un juicio respecto de lo siguiente. ¿Con qué propósito se incluye la alusión o la referencia a la historia del pianista y la rata? Y aquí tiene que fundamentar, ¿ya? Yo no voy a poner con detalle la fundamentación porque usted podría agregar otros elementos, ¿ya? Pero sí yo voy a hacer una referencia respecto de esta evaluación. ¿Cuál podría ser una evaluación? ¿Cuál podría ser el propósito con el que se incluye esa referencia o esa alusión a la historia del pianista y la rata? ¿Bien? ¿Qué podríamos decir en este caso? ¿Cuál podría ser ese propósito? La historia del pianista y la rata muestra otro lado de la personalidad del narrador. ¿Ya? Podría atribuírsele el propósito de demostrar la ambigüedad de este personaje. Probablemente lo que se nos hace aquí es que, como ya dijimos anteriormente, su personalidad es ambigua, es contradictoria. Y precisamente esta historia también nos muestra ese otro aspecto de su personalidad y nos da un ejemplo más o adicional respecto de eso ambiguo, de esa ambigüedad que tiene él en sí mismo. Podría ser esa una perspectiva. Si usted encontró otro propósito o siente que hay otra forma de analizar esto, bienvenido sea, puedo recibir sus respuestas porque precisamente puede que yo no esté viendo algo que usted probablemente sí vea, ¿ya? Así que háganmelo saber, ¿ya? Para eso estamos y por eso es importante que interactuemos.
La pregunta número 6 es una pregunta que ya está dentro del ámbito de la aplicación. Las 6 y las 7 ya necesitan que usted aplique, o sea, que tome los conocimientos que tiene, la información que se le presenta y que obviamente los aplique a una situación nueva que se le está presentando. En este caso, la pregunta 6 dice, ¿cómo se presentan los temas de la soledad y la incomunicación en el túnel? Porque nosotros en clase hablamos precisamente de estas temáticas. Son temáticas relevantes en la literatura contemporánea. La soledad por una parte y la incomunicación por otra. Lo que se nos pide acá entonces es que esos conceptos que ya conocemos, la idea de soledad y la incomunicación, ya cómo se presentan en el túnel, en este fragmento en particular. Pero sí se nos ponen ciertas condiciones. Para responder se nos dice, fíjate en las reflexiones del narrador y en sus acciones. O sea, hay que para poder establecer la relación con estos temas hay que fijarse, por una parte, en lo que el narrador reflexiona, en lo que Juan Pablo Castel reflexiona, y además en lo que ha hecho, en lo que ha realizado. Entonces, hay que elegir una reflexión y una acción para explicar la presencia de los temas. ¿Qué es lo que les planteo yo acá como una posible conexión con los temas? Primero, la soledad, que es uno de los primeros temas que nosotros conversamos, ya es inherente al personaje de Juan Pablo Castel, es propia de él, pues dice rechazar a la humanidad, o sea, desde ahí entonces él ya se manifiesta ya dentro de esta situación, ya se manifiesta solo a pesar de estar rodeado de muchas personas. Y solo haber sido comprendido por una persona, que es lo que refuerza la idea de que él precisamente se siente solo, a pesar de estar rodeado de personas. Por otro lado, la idea de la incomunicación es otro rasgo del personaje, pues solo una persona ha entendido su obra, ¿ya? Y además, y esto es lo que lo hace más triste, si lo quiere poner así de alguna forma, ya es que esa persona, ya que ha sido la única que ha entendido su obra, no ha logrado establecer con ella una conexión de comunicación real, ¿ya? No es capaz de entablar de inmediato una relación con ella. Y cuando piensa que lo logra, bueno, eso lo va a ver más adelante cuando tenga que leer la historia. Hay un curso que la está leyendo y debería ya haberlo terminado, por supuesto, ¿ya? Pero eso entre paréntesis. Pero van a entender más adelante qué es lo que sucede precisamente con esta relación. Pero sí, ya él se muestra solo y de alguna manera no logra comunicarse abiertamente, le es difícil comunicarse, ¿ya? Así que hay que tener en consideración esos dos elementos y con eso ya podemos presentar de qué manera se relacionan, tanto como sus reflexiones como con sus acciones, que podríamos dar algunos ejemplos de eso. Por aquí podría haber contado usted quizá algunos ejemplos más concretos. Yo no los puse porque ya me refiero en este caso al elemento central, a la relación de la soledad y la incomunicación con sus reflexiones y con sus acciones. La pregunta número 7 también es una pregunta de aplicación, ¿ya? Requiere también que usted los conocimientos que tiene los ponga en práctica en una situación nueva que se le presenta. Dice lo siguiente, a la luz de los contenidos revisados, interpreta esta afirmación de Juan Pablo Castel. Hay que leer esta afirmación y por lo tanto ya aplicar lo que ya conocemos sobre esta temática. De la vanidad no digo nada. Creo que nadie está desprovisto de este notable motor del progreso humano. Aquí, fíjense, es importante y para la pregunta y para la respuesta propiamente tal hay que considerar lo siguiente. Tanto progreso como humano están con mayúsculas. Está hablándose del progreso humano con mayúsculas. Y eso es lo que se nos pide que interpretemos precisamente. Lo que debemos es interpretar el uso de mayúsculas ya al hablar del progreso humano. ¿Por qué utilizará? ¿Ya? ¿Por qué utilizará? ¿Cuál es la razón de utilizar mayúsculas al hablar del progreso humano en relación con la vanidad? Dice, ten en cuenta el tono irónico del narrador, ¿ya? Eso es lo que hay que considerar como un elemento, como un parámetro para poder contestar. Así que fíjese en todo eso al momento de contestar. Considerando eso, entonces, podríamos decir, ya una posible interpretación sería la siguiente. Se puede entender o podría entenderse la afirmación en el contexto del siglo XX. Ahí es donde estamos aplicando. Nosotros ya tenemos información sobre cómo se dan las situaciones, cómo es el contexto del siglo XX, ¿ya? Y en ese contexto podríamos decir que la vanidad es un defecto humano, ¿ya? Y es esta vanidad la que impulsa al hombre. Es esta vanidad de alguna manera la que nos lleva de alguna forma a este progreso humano. La afirmación de Castel obviamente tiene un tono sarcástico, por supuesto que sí, ¿ya? Porque hay una conexión irónica entre de alguna manera, cómo progresamos, pero que de otra forma también nuestra vanidad también crece, ¿ya? Y esto lo plantea a lo mejor de manera irónica. Podríamos profundizar más, usted podría a lo mejor haber llegado a una idea un tanto distinta respecto de esto, ¿ya? Pero de alguna forma esto sí podría ser una interpretación plausible para esta pregunta número 7.
Muy bien, espero que esta revisión de posibles respuestas le haya servido, le haya dejado un poco más claro hacia dónde apuntaba cada pregunta. La idea ahora es que revise sus respuestas, las compare, las contraste y verifique que sean coherentes con lo planteado. O sea, si la pregunta ahora le queda un poco más clara, revise su respuesta. Respondí de acuerdo a lo que se esperaba, estoy más o menos en línea con lo que debería haber hecho. Si no es así, entonces reformule su respuesta. Es importante que aprenda a corregir sus borradores, sus trabajos, sus tareas, porque eso es, es una habilidad que va a tener que desarrollar muchísimo más adelante cuando redacte textos, ¿ya? Así que considere eso. ¿No está de acuerdo con alguna de las respuestas? ¿Quiere discutir conmigo? ¿Está seguro que quiere discutir conmigo? Hágalo, por supuesto. Y si tiene dudas, contáctese conmigo a través del correo lcabrera@newland.cl. Un saludo y un abrazo a todos, chiquillos. Que estén bien. Nos vemos en otra actividad esta misma semana. Hasta luego. Ah, importante, ya se me olvida y esto es un paréntesis. Tiene plazo hasta el jueves de cada semana, en este caso esta semana hasta el jueves 2 de abril para realizar consultas. Así que ya no espere hasta último momento, hágalo a tiempo, ¿ya? Nos vemos.